Bienvenidos una vez más a otra transmisión de Conexión Educativa Digital. En esta oportunidad para el desarrollo del contenido de séptimo grado denominado La Guerra Civil en El Salvador y su proceso de paz. Como ya es costumbre, este contenido ha sido elaborado y es narrado por su servidor de siempre, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Vamos a lo largo y ancho de este contenido interiorizar un poquito sobre lo que fue el desarrollo de los 12 años de guerra civil en nuestro país y el posterior proceso de diálogo-negociación que culminó con la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México. Comencemos el desarrollo de la presentación de este día. Y lo iniciamos de esta manera. Vamos a conocer qué son los antecedentes mediatos e inmediatos que dieron pie a esa etapa dolorosa de la historia salvadoreña, como fue el desarrollo del conflicto civil de los 80s. Vamos a dividirlo en dos etapas, ¿verdad? Como dice ahí, los antecedentes más mediatos y los más inmediatos. Bien, tenemos que en 1930 se funda el Partido Comunista Salvadoreño. Es el primer partido con dicha ideología que se funda o que se origina en estas tierras salvadoreñas. Un año después, este puesto de la presidencia de la República, el ingeniero Arturo Araujo, quien es depuesto por un golpe de Estado propiciado por su vicepresidente, general Maximiliano Hernández Martínez. Luego tenemos que un año después, para el año de 1932, es sofocada a sangre y fuego una rebelión campesina en el occidente de nuestro país. Esto se dio más que todo en los departamentos de Huachapán, de Sonsonate, parte de La Libertad. Fue una sublevación pues de tipo campesina. Campesinos pues en situaciones graves de pobreza se sublevan contra el orden establecido y se toman varios pueblos en el occidente del país. La respuesta a dicha sublevación pues fue una tremenda represión por parte de el gobierno del general Hernández Martínez, al grado tal de que una vez pues finalizada esta sublevación y posterior represión del gobierno de turno, algunos hablan que hubo 10.000 muertos, mientras que otros hablan de que fueron 30.000 las personas muertas en dicha situación. También tenemos que nuestro país fue gobernado, tuvo gobernantes militares entre los años de 1931 y 1979. Esto pues originó que en nuestro país hubiesen gobiernos de corte autoritario y represivos, los cuales negaban sus derechos y libertades a la población. Fueron 48 años de autoritarismo y vejaciones y privaciones a la población salvadoreña. Ok, continuemos. Ahora veamos los factores o antecedentes más cercanos en el tiempo. Y nos vamos a remontar para ello al año de 1972. En ese año se celebran elecciones y el presidente que resulta, el candidato más bien dicho que resulta electo como presidente de la República es el coronel Arturo Armando Molina, en representación del Partido de Conciliación Nacional. De acuerdo a los libros de historia, se dice de que en realidad él no ganó la presidencia, sino que
fue a través de trampa, a través de fraude electoral, como ellos logran imponerse a sus contrincantes de la Unión Nacional Opositora, que era el partido pues que le disputaba la presidencia en aquella época. Y tenemos que 5 años después, en 1977, nuevamente se convoca al pueblo a elecciones y una vez más el Partido de Conciliación Nacional, que era el partido oficial en aquella época, lleva pues en esta ocasión como candidato a la presidencia al general Carlos Humberto Romero, quien gana las elecciones también, pero al igual que su antecesor, que el coronel Molina, con graves acusaciones de haber cometido un fraude colosal. Estos dos antecedentes son para muchos el origen más inmediato de la guerra civil salvadoreña, porque a partir de estos dos acontecimientos, muchas personas, al ver que la vía política no era una opción para que accedieran al poder, se integraron a los grupos guerrilleros que ya comenzaban a formarse para aquellos años en nuestro país. También tenemos que en el año de 1979, el 15 de octubre específicamente, elementos progresistas del ejército deponen del poder al general Carlos Humberto Romero, dándole un golpe de estado. Y en el clima de efervescencia política que ya se vivía de una manera grande en nuestro país, en el año de 1980, el 10 de octubre de ese año, 5 organizaciones que antes luchaba cada una por su lado, se unen sus fuerzas y dan origen al surgimiento de el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido por sus siglas de FMLN. El FMLN surge pues como la alternativa, como el abanderado de la lucha revolucionaria y reivindicativa de los pueblos salvadoreños en la lucha pues contra el status quo y los gobiernos de turno, ¿verdad? Y obviamente pues a través del brazo armado de ellos, como era la Fuerza Armada. Y son los dos ejércitos que se enfrentan en el conflicto armado que vamos a ver posteriormente. Otra situación importante, y algunos hablan que en 1981, el 10 de enero, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, lanza su primera ofensiva militar. El frente quería que la población se sublevara y que los apoyara tomando las armas, y de esa manera pues derrocar a la junta de gobierno que estaba en el poder en aquella época. Pero las personas pues no tomaron la decisión de sublevarse y no siguieron pues las indicaciones que le daba el recién formado grupo guerrillero. El grupo FMLN era un grupo pues que en aquella época más que todo estaba en las ciudades de nuestro país, y luego que fracasara su sublevación militar, su ofensiva militar, se repliega y se van pues a la vida desarrollada en los campamentos de las montañas. Esto pues son los antecedentes que podemos mencionar como un panorama general de lo que se vivía en nuestro país en los años inmediatos a el estallido pues de lo que es en sí el conflicto armado, que sabemos desangró al pueblo salvadoreño a lo largo y ancho de 12 años, luego de los cuales se dice pues que hubo 75,000 víctimas producto de esos 12 años de guerra. Y tenemos que 8 años después de la primera ofensiva, en el año de 1989, el 11 de noviembre de ese año, el FMLN lanza la ofensiva militar más fuerte de toda la guerra, la cual denominaron Ofensiva Hasta el Tope,
Febe Elizabeth Vázquez Vive, que era una líder sindicalista que días anteriores pues al desarrollo de esta ofensiva había sido asesinada a través de un atentado dinamitero en la central sindical Fenastras. Ahora vamos a ver, decíamos que el régimen militar del general Carlos Humberto Romero es depuesto a través de un golpe de estado el 15 de octubre del año 79. Vamos a ver qué acontecimientos se sucedieron inmediatamente después de dicha situación. Bien, luego de haber depuesto del poder al general Romero, se formó una junta revolucionaria de gobierno, la cual estaba formada por 2 militares y 3 civiles, los cuales podemos ver acá. Y esta junta pues se decía que iba a convocar a elecciones, y de esas elecciones iba a surgir un gobierno democrático y representativo del pueblo. Decirles que el golpe de estado se tomó como una manera de parar lo que era la revolución que se estaba pues comenzando a generar en nuestro país, ¿verdad? A través del FMLN. Entonces ellos querían quitarle banderas de lucha al frente y creían que deponiendo del poder al general Romero lo iban a lograr, cosa que históricamente pues nos indica que lastimosamente no fue así. Por problemas que hubo de tipo pues político, no llegaron a acuerdos concretos, hubo desacuerdos entre los miembros de la misma junta, y debido a que en realidad pues era el ejército quien seguía imponiendo su poder, esta junta pues gobernó por muy poco tiempo. Ellos gobiernan desde el 15 de octubre de 1979 hasta el 2 de enero de 1980. Estamos hablando de un poquito más de 2 meses que tardaron en el poder, originando una segunda junta de gobierno, que es la que vemos ahí, donde se mantienen los 2 militares que iniciaron, pero hubo cambios pues dentro de los civiles, porque los civiles que nosotros vemos acá en la primera junta, los 3 renunciaron por desacuerdos de tipo político, más que todo por cómo se estaba manejando la naciente guerra en aquella época. Y surge esto grupo de personas que vemos acá sentados, que son conocidos como la segunda junta revolucionaria de gobierno, los cuales gobiernan desde el 9 de enero de 1980 al 13 de diciembre del mismo año. De igual forma, ahí hubo pues ciertas desavenencias, ciertos desacuerdos políticos por la situación pues del manejo del país, y esto da pie a que hubiese una tercera junta de gobierno, que es la que estamos viendo en estos momentos. La tercera junta de gobierno prácticamente fue un pacto entre la Fuerza Armada y el Partido Demócrata Cristiano. Esta tercera junta gobierna desde el 13 de diciembre de 1980 hasta el 2 de mayo del año de 1982, cuando luego de las elecciones del 28 de marzo de ese año se forma un gobierno de unidad nacional, y ahí pues eligen como presidente provisional al doctor Álvaro Magaña Borja, que ya lo vamos a ver pues más adelantito. Continuemos. Bien, ahora veamos qué pasó después de los gobiernos de la Junta. Es lo que vamos pues en estos momentos a ver. Les decía que luego de las elecciones municipales y legislativas del 28 de marzo de 1982, se elige una asamblea legislativa. Recordémonos que con el golpe de estado se quiebra o se rompe el orden constitucional. Entonces se había estado gobernando por decretos. Esta asamblea, que se eligió el 28 de marzo de 1982, iba a ser la encargada, o fue la encargada más bien dicho, de redactar una nueva constitución, la cual se terminó de
redactar el 15 de diciembre de 1983 y es la constitución que está vigente actualmente en nuestro país. Pues yo les decía que luego de esas elecciones se formó entre las fuerzas políticas del país un denominado Gobierno de Unidad Nacional y se tuvo pues se tomó la decisión de elegir como presidente provisional. Una vez la tercera junta entrega el poder, se elige como presidente provisional el señor Álvaro Alfredo Magaña Borja. Este señor gobierna desde el 2 de mayo de 1982 hasta el 1 de junio del año de 1984. ¿Qué sucedió después? Lo vemos a continuación. Bien, si nos fijamos acá dice que el doctor Álvaro Magaña entrega el poder el 1 de junio de 1984. Resulta que en el año de 1984 se convoca elecciones presidenciales. Desde 1977, que fue el año en que resultó ganador el general Romero, en el país, a raíz de que había dado el golpe de Estado y los gobiernos de la Junta, ya no se había convocado al pueblo a elecciones presidenciales. De tal forma que en el año 84 se vuelve a lo que es el orden constitucional. Se convoca elecciones presidenciales y los candidatos más fuertes en aquella época eran el ingeniero José Napoleón Duarte y el mayor Roberto Dawson de Arena. El ingeniero Duarte representaba el Partido Demócrata Cristiano. Hubo una elección y luego de esa elección ninguno de los dos había obtenido la mayoría de votos requeridas por ley para ser declarado presidente de la República, razón por la cual se convocó a una segunda vuelta en la cual ganó la presidencia del país el ingeniero José Napoleón Duarte, quien gobierna desde el 1 de junio de 1984 al 1 de junio de 1989. Ojo con estos datos que estamos proporcionando en estos momentos porque nos va a servir mucho de base para ver el acontecimiento posterior que es el camino hacia la paz. Bien, el siguiente presidente que tiene nuestro país es el licenciado Alfredo Félix Cristiani Burcar, quien gobernó el país del 1 de junio de 1989 al 1 de junio de 1984. Él gana las elecciones realizadas en el año de 1989 y él era representante del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. En la época del ingeniero Duarte se comienzan a dar los primeros pasos para concertar reuniones de diálogo con el FMLN en busca de una solución política negociada a la guerra. Pero durante la época del ingeniero Duarte no se logran mayores avances en el proceso de paz. Luego eso es retomado por el licenciado Alfredo Cristiani, quien logra, ¿verdad?, a través de la comisión de diálogo que él nombró, firmar la paz con el FMLN el 16 de enero de 1992, razón por la cual muchos al señor lo denominan como el presidente de la paz. Prosigamos. A continuación vamos a ver un video. Quiero decirles que videos a veces no me gusta poner mucho porque esta situación de los derechos de autor, pero el video es elaboración de el Museo de la Palabra y la Imagen. Es una historia de un poquitito más de 10 minutos en los cuales se nos va a ir desglosando ahí el conflicto armado que se vivió en nuestro país. Repito, el video es propiedad intelectual y material del Museo de la Palabra y la Imagen. Vamos a ver dicho video y quiero que le vayan siguiendo con mucha atención. Intolerancia, violencia. Cae asesinado Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador. La nación es un polvorín.
La guerra estalla. En enero, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanza su ofensiva general. Se generalizan las acciones bélicas. Washington se vuelca en apoyo del ejército. Los fusiles tienen la palabra. Duarte y la democracia cristiana al poder. El diálogo que se inicia en octubre de 84 es solo una más de las armas de la guerra. La guerra sorda, desgaste y destrucción. El diálogo continúa siendo un instrumento táctico. Llegan a 50.000 los muertos. Alfredo Cristiani asume la presidencia. Tras una serie de reuniones de diálogo, la guerrilla lanza una nueva ofensiva. El objetivo, empujar la negociación. Las Naciones Unidas inician gestiones. Las partes combinan golpes militares y tácticas de negociación. La solución militar se desecha. El único camino es negociar. En la medianoche del día último del año se firma el Acta de Nueva York. Culminan las negociaciones. 1992. Se firma la paz en México. Un nuevo país deberá surgir de los acuerdos. La guerra es movimiento continuo. Sobresalto, miedo. ¡Han muerto, Zango! ¡Ah! Cambios súbitos de situación. ¡Están con el velloso! ¡Ah! Cruce de líneas. ¿Cómo? ¿Qué pasa? El velloso está cerca. Tenga cuidado. El enemigo lo puede herir y lo van a meter a nosotros. Conciencia de que la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Ahorita está atacando el comandante San Ramón y tenemos emboscadas aquí ahorita que es donde los compas en estos momentos están dando pija. Vea. Cuando los combates bajaron a la capital y sus barrios, la guerra mostró su verdadero rostro. Las ya de por sí confusas líneas de fuego terminaron por perderse. Soldados y guerrilleros estaban a veces en la misma cuadra. Durante 10 años se enfrentaron sin dar ni pedir cuartel. Sin embargo, las horas y los días de combate en las calles cambiaron el curso de la guerra. Dejaron atrás las concepciones de los estrategas del Pentágono. Muy poco de baja intensidad tuvo este conflicto. También rebasaron a los estrategas marxistas de la guerra popular prolongada. Preservar fuerzas en la montaña era condenarse a una desaparición paulatina. Era entonces la hora de la verdad. Cuando ambos podían estar al borde de la victoria o el colapso, fue la misma guerra la que demostró el camino de salida. Ahorita nosotros estamos dispuestos a establecer una tregua. Y démosle una tregua, no sentido militar, porque ellos van a decir, le quieren sacar ventaja a la situación. No, prometemos nosotros no ampliar ni empujar hacia otros puntos, no nos interesa. Démosle a la tregua un sentido humanitario. Démosle a la tregua un sentido de socorro de la población. Y si quieren después, si ellos confían que nos pueden desalojar, reanudamos las acciones después, no le tenemos miedo. Empeñarse en aniquilar al enemigo era hacer que nadie pudiera al fin quedarse con el campo de batalla. 11 minutos podía tardarse el montaje de un operativo. Detectada una concentración guerrillera en cualquier lugar del país, las fuerzas gubernamentales podían golpearla casi de inmediato. Unidades especiales actuando en la retaguardia de los insurgentes cazaban puestos de mando. ¡Comadre! Comadre. El poder de fuego, la modernidad de su armamento le daban al ejército la ventaja. Y sin embargo, los hechos lo orillaron a aceptar que no había solución militar al conflicto. Nuestro propósito es presionar militarmente a la subversión para que se sienten a dialogar y que realmente busquemos la paz de este país, porque todos necesitamos la paz. El viraje
Para esta compleja maquinaria de guerra no fue fácil. Se empeñó a fondo en la destrucción de su enemigo. Y aquí estamos dispuestos a atacar al último. De que toquemos al último, vamos a salir de aquí. Estamos dispuestos a salvar al pueblo, a todo el pueblo salvadoreño, de los delincuentes terroristas. Pero la guerra juega malas pasadas. Los golpes de mano no desarticularon a la guerrilla. Los golpes de fuerza no siempre dieron en el blanco. ¿Cuándo agarró el arma usted? Ayer la agarré. ¿Y no Porque ayer mismo quemaron, hicieron quemazón ahí con la aviación. Agarré la arma porque de todas maneras no es lo mismo morir sin arma como morir armado. El FMLN abandonó posiciones conservadoras en materia militar, puso en riesgo su existencia, sufrió bajas importantes, pero llevó la guerra al límite. Bueno, yo creo definitivamente de que los costos van a ser demasiado altos, que objetivos no van a lograr en ningún momento. Yo creo que esto lo podrán estar manejando para el consumo externo y generar una concepción triunfalista o estar vendiendo un producto inexistente hacia afuera. Al llegar los combates a las zonas residenciales más exclusivas, el corazón del poder político y económico quedó tocado. La gota que rebalsó la copa fue, sin embargo, la captura de los marines norteamericanos en el Hotel Sheraton. ¿Quiénes quieren aquí? Ustedes son de la embajada norte. Díganos, por favor, quiénes son. Somos de la embajada americana, estamos aquí, estamos atrapados, tienen atrapados aquí. Somos de la Cruz. Aquí está la prensa internacional. ¡Para atrás, disparo! Okay, no, está. Nosotros luchamos por la paz, porque somos fuertes. Estamos preparados para la guerra, pero estamos también preparados para la paz. No son de baja intensidad el horror y la muerte. La guerra se ceba en los más pobres. Completamente sin nada estamos aquí. Pedimos nosotros que se nos acuerden que nosotros, porque somos almas que sentimos, somos de carne y hueso. Ahí estamos todos refugiados como hemos podido, hemos salido. El Emmanuel nos dieron refugio porque ahí aventaron las bombas en la 13 de enero y dicen muchachos que se la van a tomar y que no salgamos. Hemos dejado todas las cositas así, hemos salido. Hay mucho fuego. Están tirando cañones de 105 milímetros a la gente civil. Pero en El Salvador, como en otras guerras internas, los civiles no son masa inerte. Han sido víctimas, es cierto, pero también actores de primera línea. Tony, vámonos, apúrate. ¿Qué pasó, mijito? ¿Por qué te vas? Vamos a bombardear. Porque no queremos morir. Están a bombardear. Las posibilidades de que la población civil se volcara en un apoyo insurreccional a la guerrilla quedan conjuradas. El costo fue muy alto. La pesadilla, además, terminó por generar una actitud de rechazo a la guerra. Merecían vivir con eso, Señor. Sacarlos de esta angustia, Señor. Al mundo, lo que terminó de despertarlo del olvido fue el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre de 1989. Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana, un hombre puente que podía tender lazos para el diálogo, fue ejecutado por efectivos del batallón Atlacat. El crimen cerró el camino de la guerra, de una guerra al que la sociedad civil daba la espalda. Lugar indicado. Rompan, cera. Sorprendimos al mundo en la capacidad
van más allá de la imaginación de cualquier político salvadoreño, incluso de cualquiera del frente. En la negociación hemos terminado nuestro trabajo. Desde ahora, la nación entera asume el protagonismo de su propia transformación. ¡Viva la paz! ¡Viva El Salvador! ¡Viva México! Bueno, ahí hemos visto una síntesis histórica de lo que fue el desarrollo del conflicto armado. Pudimos observar el drama humano de los civiles que se veían pues en medio de fuego cruzado y muchas escenas de lo que fue la ofensiva guerrillera de el año de 1989. Prosigamos con el desarrollo del contenido de este día. Vamos a hablar a continuación de el largo camino hacia la paz. Acabamos de ver el largo camino pues que hubo que recorrer el pueblo salvadoreño, pues pérdida de vidas humanas, pérdidas materiales, sufrimiento, dolor, luto. Y ahora vamos a ver pues cómo es que se logró consolidar el proceso de diálogo y negociación, que fue un camino pues bastante largo. Vamos a dividirlo para efectos de estudio, como medio se los comenté anteriormente, en dos partes. Primero vamos a ver los procesos de diálogo y su resultado durante el gobierno del ingeniero José Napoleón Duarte. Posteriormente vamos a ver los procesos de diálogo y sus resultados ya dentro de la administración del presidente Cristiani. Comenzando por la administración Duarte, vamos a decir que la reunión de diálogo durante el gobierno de José Napoleón Duarte, quien gobierna entre 1984 y 1989. Decimos que las distintas reuniones que tuvieron lugar durante este periodo no prosperaron, y no prosperaron en gran medida porque tanto el gobierno de El Salvador como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no tenían verdadera voluntad de encontrarle una salida negociada al conflicto que recién iniciaba. Tanto la Fuerza Armada, y que era el representante armado del gobierno, como el FMLN, tenían la plena convicción de que podían ganar la guerra de una manera pues militar, y esa concepción hacía que no existiese pues una voluntad real por querer negociar de una manera política la paz en nuestro país. Actuó en esta etapa de las reuniones de diálogo durante la administración Duarte. El intermediario pues fue básicamente la Iglesia Católica, en la figura de dos obispos. El obispo pues de San Salvador, Arturo Rivera Damas, y su auxiliar, Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Esto marca el diálogo-negociación durante la etapa o administración de gobierno de José Napoleón Duarte. Veamos ahora qué sucedió durante la administración Cristiani. Las reuniones de diálogo durante el gobierno de Alfredo Félix Cristiani, quien gobierna de 1989 a 1994, dan un vuelco en cuanto a la situación que comentamos anteriormente.
Ya vamos a ir desglosando cada una de las reuniones que hubo, pero decirles que luego de la ofensiva del FMLN, la cual pues se realizó el 11 de noviembre de 1989, como ya les había comentado, esta lucha, esta ofensiva le demostró al FMLN que no estaba en capacidad de derrotar militarmente a la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada llegó a la conclusión de que tampoco podía derrotar militarmente al FMLN. Esta situación lo lleva a que pues busquen, ¿verdad?, una negociación, una política de la paz, por lo que el gobierno y el FMLN cambian de plano su actitud en relación a lo que es el diálogo. Aquí sí ya ambas partes muestran una voluntad por querer terminar con la guerra, en vista de que vieron que era imposible pues que una fuerza se impusiera de manera militar sobre la otra. Actuaron en esta etapa ya dentro de lo que es la administración Cristiani. El intermediario pues fue la Organización de las Naciones Unidas a través de su secretario general, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien delegó a su compatriota Álvaro de Soto como su representante personal en el proceso de negociación. La ONU sirvió como árbitro entre el gobierno y el FMLN para que el proceso de diálogo finalmente pues cristalizara, se concretara y se diera pues la firma de los acuerdos de paz. Vamos a ver en la siguiente diapositiva a estos actores que actuaron pues como intermediarios. Y decíamos, en una primera etapa pues la Iglesia Católica sirvió como intermediario entre el FMLN y el gobierno de José Napoleón Duarte. Y decíamos que los intermediarios habían sido Monseñor Arturo Rivera y Damas y su auxiliar Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Ya en la etapa de la administración Cristiani habíamos dicho que es la Organización de las Naciones Unidas quien se erige como el intermediario, y lo hace pues a través de la figura de su secretario general, que para aquella época era Javier Pérez de Cuéllar, y delegó pues como su representante personal para ser intermediario en el proceso de diálogo a su compatriota Álvaro de Soto. Bien, ahí pues tenemos así a grandes rasgos cómo se dio el proceso pues de desarrollo de la guerra y luego la búsqueda de lo que es acuerdos políticos tendientes a lograr un acuerdo que permitiera una salida negociada al conflicto salvadoreño, que es lo que vamos a ver de una manera pues más específica en la siguiente diapositiva. Ok, a continuación vamos a ver la cronología de las reuniones de diálogo entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, las cuales se extienden por un periodo desde el año de 1984 hasta el año de 1991. Estamos hablando prácticamente de 7 años en los cuales de alguna manera pues tanto el gobierno como la fuerza guerrillera tuvieron pues encuentros de diálogo en búsqueda de un acuerdo político para la salida del conflicto armado. El cruento conflicto armado entre las Fuerzas Armadas de El Salvador y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN provocó que ambas partes a lo largo del mismo buscaran su finalización por medio de un proceso de diálogo-negociación que conllevó a la firma de los acuerdos de paz en 1992. Pero antes de llegar a ese momento histórico, ambas partes tuvieron que recorrer un largo trayecto que concluye 7 años después de haberse iniciado. Se inicia exactamente el 15 de octubre de 1984 con la primera ronda de diálogo, la cual se realizó en el municipio de La Palma, en el departamento de Chalatenango.
El primer acercamiento entre el gobierno del entonces presidente de la República, José Napoleón Duarte, y la exguerrilla del FMLN se da el 15 de octubre de 1984. La delegación del gobierno era encabezada por el mismo mandatario, mientras que Guillermo Manuel Ungo encabezaba la delegación del FMLN. Como moderador o árbitro estuvo el arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas. Pese a que se emitió el comunicado conjunto de La Palma, de ese encuentro no surgieron acuerdos firmes. Nada más se logró constituir el primer acercamiento político entre ambas partes. La siguiente ronda de diálogo se lleva a cabo en Ayagualo, en el Departamento de la Libertad, esto el 30 de noviembre de 1984. El segundo acercamiento se dio el 30 de noviembre de 1984. Las comisiones fueron presididas por Abraham Rodríguez en representación del gobierno y Rubén Zamora por la guerrilla. Como mediadores estaban los monseñores Arturo Rivera y Damas, Giacomo Botonello y Gregorio Rosa Chávez. De esta reunión se elaboró el comunicado conjunto de Ayagualo, en el cual quedó plasmada la disponibilidad al diálogo entre ambas partes y el compromiso de continuar dialogando. Luego de finalizada la reunión de Ayagualo, se concertó que iba a haber una tercera reunión en el municipio de Cesori, en San Miguel, pero esta reunión no se llevó a cabo. El tercer acercamiento entre el gobierno y el FMLN se había programado para el 19 de septiembre de 1986, en donde las delegaciones del gobierno de El Salvador y el FMLN serían encabezadas por Rodolfo Antonio Castillo Claramón, vicepresidente de aquella época, y Jorge Alberto Villacorta, respectivamente, siempre bajo la mediación de Monseñor Arturo Rivera y Damas. No obstante, esta reunión no se realizó por un quiebre en las negociaciones, reanudándose el proceso varios meses después en una sesión privada en Panamá, donde ambas partes acordaron la evacuación hacia el extranjero de 42 lesionados de guerra del FMLN para el 29 de enero de 1987 y el canje del coronel Omar Napoleón Ábalos por 57 guerrilleros detenidos. Luego del fracaso de esta ronda de diálogo, sí se concertó la tercera, la cual se desarrolla entre el 4 y el 5 de octubre del año 1987. Esta fue de este diálogo o esta ronda se llevó a cabo en el edificio de la Nunciatura en San Salvador. Los días 4 y 5 de octubre de 1987, y siempre bajo la mediación de Monseñor Rivera y Damas, el gobierno, representado por Fidel Chávez Mena, y la exguerrilla, representada por Salvador Samayoa, emiten el comunicado conjunto de la tercera reunión de diálogo. En dicho documento se dejó impresa la voluntad de buscar un cese de fuego y de respaldar las declaraciones tomadas por el grupo de Contadora, formado por los países Colombia, México, Panamá y Venezuela, los cuales buscaban la pacificación en Centroamérica. En lo que respecta a el gobierno de Napoleón Duarte, esa fue la última reunión de diálogo. Quiero que veamos que esto se da en octubre del año 87 y cuando se reanudan las rondas de diálogo nuevamente, pues se reanudan hasta el 15 de septiembre de 1989, casi 2 años después de haber sentado a dialogar en la Nunciatura. Le hago hincapié en eso y lo remarco para que veamos lo difícil que era en aquella época lograr acuerdos políticos. Entonces la siguiente reunión se da el 15 de septiembre de 1989, siendo esta ya la primera reunión en la cual está vigente el gobierno de el licenciado Alfredo Cristian.
Ok. El 15 de septiembre de 1989 en la Ciudad de México se realizó una nueva reunión a petición del entonces presidente Alfredo Félix Cristiani, en donde se acordó la solicitud conjunta de mediación dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, quien, tras consultar al Consejo de Seguridad, nombra como su representante especial al peruano Álvaro de Soto. Ya vimos imágenes de ambos personajes. Decíamos, acá ya estamos dentro de las negociaciones que comanda el gobierno de el licenciado Cristiani. Se reanudan el 15 de septiembre del año 89. ¿Cuándo se da la siguiente reunión de diálogo? Pues se da el 11 de octubre de 1989. ¿Qué pasó en esta reunión suscitada en San José, Costa Rica? El 11 de octubre de 1989 se reunieron representantes del gobierno de El Salvador y del FMLN para continuar con la búsqueda de acuerdos que posibilitaran una salida negociada al conflicto. La reunión se centró en la idea del FMLN de disolver la Fuerza Armada, lo que se interpretó por parte del ejército como falta de voluntad de diálogo. Veamos las fechas. Dice que la reunión se lleva a cabo el 11 de octubre del año 89. Estamos hablando de un mes antes de que el FMLN lanzara su ofensiva hasta el tope. ¿Y qué fue lo que pidió el FMLN en esta reunión? Pedía que se disolviera el ejército. Significa que el FMLN, mientras negociaba, también estaba preparando una ofensiva militar. Todavía ellos pues estaban ahí con el jueguito de creer que podían obtener una victoria militar sobre el ejército salvadoreño. Y el ejército salvadoreño pues estaba siempre en la misma línea, creyendo que podía derrotar al ejército guerrillero. Bien, decimos un mes antes de la ofensiva guerrillera se da esta reunión. ¿Cuándo se vuelven a reunir? Lo vemos en estos momentos. Hay ahí un espacio, un margen de tiempo en el cual dejan de reunirse. Lógico, ¿verdad? Luego de la ofensiva, natural que hubiese pues cierta desconfianza. La siguiente reunión, ya con la convicción del ejército y del FMLN que no se pueden derrotar militarmente, porque eso quedó evidenciado el 11 de noviembre del 89 con la ofensiva militar, que no se podían derrotar. Entonces se sientan a negociar ya un poco de una manera, dijéramos, más seria, porque ya pues cayeron en la cuenta que no se pueden derrotar. Y esta reunión se da en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Ocurre el 4 de abril de 1990. Acá se llevó a cabo una reunión en donde se firmó un acuerdo que fijó el conjunto de normas a seguir en el proceso de negociación. Y se estableció la voluntad de ambas partes, es decir, el gobierno de El Salvador y el FMLN, por alcanzar una solución negociada y política al conflicto bélico. Además de esto, se fijaron los objetivos de la negociación, los cuales eran terminar el conflicto armado a través de la vía política, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. ¿Qué pasó en la siguiente ronda de diálogo y cuándo ocurrió esta? Bueno, se reúnen en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, el 21 de mayo de 1990. En una nueva reunión, el 21 de mayo de 1990, se estableció la agenda general de negociaciones y temas que estuvieron sometidos a una discusión. Se crearon dos delegaciones negociadoras. La del gobierno estuvo conformada por David Escobar Galindo, Óscar Alfredo Santamaría, Abelardo Torres, Rafael Hernán Contreras y el coronel Juan Antonio Martínez Varela. Por parte del FMLN, esta estuvo representado por Salvador Sánchez Serén, Chapik Jorge Handal, Joaquín Villalobos, Eduardo Sancho, Francisco Jovel, Salvador Samayoa, Nidia Díaz, Juan Ramón Medrano, Ana Guadalupe Martínez,
y Roberto Cañas. Para esta época, el diálogo sí, ambas partes ya se lo estaban tomando con un poquito de mayor responsabilidad. ¿Cuándo se da la siguiente reunión? Pues esta ocurre en San José, Costa Rica, el 26 de julio del año de 1990. El 26 de julio de 1990 se firmó el denominado Acuerdo de San José, en el cual se estableció un compromiso por respetar los derechos humanos por las partes en conflicto, poniendo fin a prácticas como los asesinatos selectivos y la desaparición forzada de personas. Además, dio origen a la Resolución 693 del Consejo de Seguridad para la formación de una misión de observación para la resolución del conflicto. Dicha comisión estaría integrada por civiles, militares y policías que velarían cada uno en su campo por el correcto funcionamiento del proceso de paz. Como podemos darnos cuenta, acá sí ya iban pues adquiriéndose compromisos y firmándose pues documentos que finalmente darían pie a lo que se conoce como los acuerdos de paz en El Salvador. Veamos cuándo y dónde se reúnen en la siguiente ronda de diálogo. Esta se da el día 27 de abril de 1991 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México. El 27 de abril de 1991 se firmó el Acuerdo de Ciudad de México en el Castillo de Chapultepec, en donde más adelante se firmarían los acuerdos de paz. En esa fecha se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que respecta a tenencia de tierras y se incluyeron reformas de tipo constitucional, de orden judicial, militar, electoral y de derechos humanos. Continuemos viendo el desarrollo de las rondas de diálogo. Siguiente ronda de diálogo, ¿dónde ocurre y cuándo? Esta ocurre en la ciudad de Nueva York, exactamente el 25 de septiembre de 1991. Conozcamos qué pasó en ella. Tras varios intentos de acercamientos estériles, el 25 de septiembre de 1991, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, logró sentar a ambas partes en la sede de la ONU y ahí se acordaron las garantías mínimas de seguridad para el cese al fuego, las cuales serían verificadas por la recién creada Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, COPAZ. Y finalmente llegamos a el acuerdo celebrado el día 31 de diciembre del año 1991, siempre en la ciudad de Nueva York, que es la sede de las Naciones Unidas, valga decirlo, donde finalmente se firma un proceso pues ya irreversible a través del cual se consolidaría el proceso de diálogo y negociación, derivando en la firma de los acuerdos de paz. El 31 de diciembre de 1991 se fijó la fecha para la firma de la paz y se hizo pública la noticia. Posteriormente, el 13 de enero de 1992, se acabaron de firmar los últimos detalles previos a la solución definitiva del conflicto. El 16 de enero, en Chapultepec, México, se firmó el texto completo de los acuerdos de paz de El Salvador. Y este ha sido, ¿verdad?, el recorrido histórico que tuvo que darse en nuestro país, desde los momentos en que se origina la guerra hasta los momentos en que ésta llega a su fin. Bien, una vez visto la cronología de los acuerdos de paz, de las distintas reuniones que hubo tanto durante el gobierno de Duarte como de Cristiani, vamos a presentar lo que es la tarea exaula correspondiente a el contenido de este día. Decirles que esta tarea exaula, al igual que las dos anteriores, me va usted a enviarlas a la plataforma Schoology para asignarle su nota correspondiente y que usted pues pueda perfectamente pasar
de grado, tal y como lo ha establecido el Ministerio de Educación en la circular número 18. Pedirle siempre, ¿verdad?, la responsabilidad para enviar las tareas y la situación referente a no copiar y enviarla no antes de la fecha que yo le pongo ni después. Por favor, respetar la fecha que el docente establece para ello. Así que las tareas, pues, hay que estarlas enviando siempre a la plataforma Schoology. Conozcamos cuáles son las preguntas que están contenidas en la tarea Exaula de esta ocasión. Bien, primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿qué fueron las organizaciones político-militares en El Salvador en la década de los 80? Recuérdese que ahí tiene pues el internet para que usted pueda averiguar perfectamente la respuesta correspondiente a la pregunta número 1. Continuamos con la pregunta 2, la cual dice: ¿quién fue el primer presidente en iniciar el periodo de gobiernos militares en El Salvador? Casi al inicio de la presentación dijimos que en nuestro país casi por 48 años se dieron gobiernos de corte militar en nuestro país, los cuales practicaron la represión en contra del pueblo y el autoritarismo. Entonces, el último gobernante militar fue el general Carlos Humberto Romero. Y yo quiero que usted me investigue en internet quién fue el primer militar en llegar a la toma del poder en nuestro país a lo largo de esos 48 años a los cuales yo hacía alusión. Pasemos a la pregunta número 3, la cual dice: investiga y transcribe a tu cuaderno una biografía de Agustín Farabundo Martí. Farabundo Martí participó en los hechos de 1932, en los cuales yo dije que se dieron en la zona occidental de nuestro país, y de él toma el nombre el grupo guerrillero que se formó en los 80s. Pregunta 4. Investiga y transcribe a tu cuaderno una biografía de José Feliciano Ama. Feliciano Ama fue un líder indígena también que participó en la sublevación campesina del año de 1932. Pregunta 5. ¿En qué consistió la llamada Declaración Franco-Mexicana? Esta declaración fue un documento que firmaron pues Francia y México allá por el año de 1981, que tuvo repercusión política grande en aquella época. Entonces yo quiero que me averigüe usted qué fue, en qué consistió. Pregunta número 6. ¿A qué se le llamó martinato y cuánto tiempo duró? El martinato es una etapa lamentable de nuestra historia. Se extiende por cierto periodo de tiempo. Entonces yo quiero que me investigue usted qué fue el martinato y cuánto tiempo dura. Pregunta 7. ¿A qué se le denominó como Doctrina de la Seguridad Nacional, conocida por sus siglas de DSN? ¿Qué fue esa doctrina? Pregunta 8. ¿A qué se le denominó la tesis del empate durante el conflicto armado de nuestro país? Esa es la pregunta número 8, una pregunta concreta. Luego pasamos a la pregunta 9, la cual dice: ¿qué fue la Guerra Popular Prolongada, conocida por sus siglas de GPP? Y llegamos a la pregunta 2. La pregunta 10, perdón, que es la antítesis de la pregunta 9. ¿Qué fue el conflicto de baja intensidad, conocido por sus siglas de CBI? Recuérdese que yo le estaré señalando en días próximos la fecha para recibir esta tarea Exaula, que vendría a ser la tercera de las que yo he estado pidiendo y que va a ir pues con una nota asignada. Y bien, llegamos al final de la presentación de este día. No quiero retirarme sin antes agradecerles el favor de su atención y decirles que nos estaremos escuchando próximamente en el desarrollo de otro contenido
si Dios así lo permite. Gracias mil a todos y a todas. Saludos y a presentar las tareas en el tiempo estipulado para no tener ningún problema a la hora de la promoción respectiva. Reitero los saludos, los agradecimientos, bendiciones para todas y para todos.